Shalom, continuamos. Ya estamos con la sexta aliyá para Vayetze, capítulo 31, versículo 17, y vamos a terminar en el versículo 42. Dice la Torá: se levantó Jacob y alzó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y condujo a todo su ganado y a toda su riqueza que había adquirido, el ganado de su patrimonio que adquirió en Padán Aram, para ir a Itzhak su padre en la tierra de Canaán. Labán había ido para esquilar sus ovejas, entre tanto robó Rachel los ídolos domésticos que eran de su padre. Así robó Jacob el corazón de Labán el aramí, por no haberle comunicado que él huía. Entonces huyó él y todo lo que era de él. Se levantó, pasó al río y se dirigió hacia el monte Gilad. Y le fue avisado a Labán en el día tercero que había huido Jacob. Entonces tomó a sus hermanos con él, persiguió tras él un camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Gilad. Pero vino Elohim a Labán el aramí en el sueño nocturno y le dijo: cuídate de no hablar con Jacob ni bien ni mal. Alcanzó Labán a Jacob. Jacob clavó su tienda en el monte y Labán fijó a sus hermanos en el monte de Gilad. Dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que robaste mi corazón y condujiste a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te has ocultado para huir y robarme? ¿No me avisaste para enviarte con alegría, con cantos, con tambor y cítara? Y no me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora neciamente has procedido. Tengo poder en mi mano para hacerles mal, pero el Elohim de vuestro padre anoche me habló diciendo: cuídate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Pues ahora que te has ido porque has anhelado la casa de tu padre, ¿para que te has robado mis ídolos? Entonces respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve temor, pues dije: quizás me despojes tus hijas de mí, a quien le encuentres tus ídolos. Él no vivirá frente de nuestros hermanos. Reconoce de lo tuyo hay conmigo y tómalo. Pero no sabía Jacob que Rachel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos doncellas, pero no encontró. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Rachel, pero Rachel había tomado los ídolos y los colocó en la albarda del camello y se sentó encima de ellos. Palpó Labán por toda la tienda y no encontró, y dijo a su padre Rachel: no sea para enojo de los ojos de mi señor que no podré levantarme delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y buscó, pero no encontró los ídolos. Se enojó Jacob, contendió con Labán. Respondió Jacob y dijo a Labán: ¿cuál es mi pecado? ¿Qué falta hice? ¿Para qué encendido en furia tras de mí? Ya has palpado en todos mis utensilios. ¿Qué has encontrado de todos los utensilios de tu casa? Pon aquí frente a mis hermanos y tus hermanos, y que comprueben entre nosotros dos. Con este son 20 años que yo estoy contigo. Tus ovejas y tus cabras no abortaron, y los carneros de tus ovinos no he comido. Animal desgarrado no te he traído, yo lo reponía, de mi mano lo pedías. Tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba en el día, aunque me consumía el calor, y la nieve en la noche, y se iba el sueño de mis ojos. Con este yo estuve 20 años en tu casa, te he trabajado 14 años por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si no fuera porque el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham, y temor de Itzhak que estuvo conmigo, que ahora vacío me hubieras enviado a mí, a mi sufrimiento y a la fatiga de mis palmas, vio Adonai, y lo demostré anoche. Bueno, fíjese que Jacob, a causa de comprender la dificultad que había en las relaciones con su suegro Labán, Jacob decide huir con sus esposas y sus hijos de la casa de Harán, de Padán Aram, y se va a dirigir a Canaán. Ya lleva consigo todos sus bienes. Aprovechando de que Labán había ido a esquilar sus ovejas, él sale con todos sus bienes. 3 días de camino más adelante, ya Labán se levanta para ir a buscarlos a su encuentro,
la noche anterior al encuentro con Jacob. Es visitado en un sueño por Hakadosh Baruj Hu. Una vez más, esta situación es constante en Hashem cuando se trata de proteger a la descendencia de Abraham. Se presenta ante otras personas, no porque estos posean un poder de profecía, sino que Hakadosh Baruj Hu se presenta a ellos porque se presenta a Hakadosh Baruj Hu a todo hombre en sueños, pero lo hace específicamente para proteger al pueblo de Israel. Así que cada vez que se presenta Hashem en sueños a alguna persona ajena al pueblo de Israel, lo hace porque tiene que comprender que va a actuar ya sea en contra o a favor de alguien que es el escogido de Hashem. Entonces Hashem se presenta ante Labán, entiende Labán. O sea, también es algo muy notorio que en todos los otros reyes y otros grandes señores importantes se ha presentado en sueños el Kadosh Baruj Hu ante ellos. Siempre se expresa favorablemente la Torah después de ellos, pues obedecen finalmente lo que Elohim dice en sus sueños. Esto habla del poder y la magnificencia de Hashem al momento que se presenta ante ellos. Y en este caso también es igual con Labán. Labán está molesto, está enojado, lo manifiesta. Esto no significa que a él se le eliminen con ese sueño todos estos sentimientos, de ninguna manera. Él tiene que gobernarse sobre esos sentimientos que tiene y se controla. Él le hace saber a Jacob que por qué se ha ido de esa forma, como si fuera un ladrón, que si acaso él le ha robado hijas, acaso le ha robado bienes. Y Jacob le hace saber que de ninguna manera, pues 20 años ha trabajado limpia, justamente, e incluso ninguna pérdida se ha manifestado a Labán, pues en sus ratos libres que Jacob tenía, también hacía por obtener algún bien material a fin de reponer todos los faltantes del ganado de Labán, de tal manera que nunca una sola queja no tuvo Labán de Jacob con respecto del trabajo que Jacob hacía. Pero cuando se presenta entonces ante ellos, Labán no solamente le molesta esta parte, sino que también le molesta esto de que se han extraviado sus ídolos, y siendo que sabe que Jacob no es una persona idólatra, entonces no haya sentido en que los ídolos también tengan que venirse con ellos. Pero Jacob le hace saber a Labán que de ninguna forma ha robado ni ha tomado ciertos ídolos. Él no sabía que Rachel los había tomado sin su consentimiento. Labán comienza a registrar por todos los bienes, Jacob le da permiso y empieza a registrar por todos los bienes. Rachel hábilmente le dice que ella, donde los había escondido bajo su asiento en el camello, le dice que no puede levantarse, pues está en la costumbre de las mujeres, y que por lo tanto se disculpa ante su padre para que no pueda revisarla, no pueda revisar allí donde ella se encuentra sentada. Y fíjese, otra vez entendemos muy bien este respeto que hay con la intimidad de la mujer, esta parte de saber que hay una vida de pureza en la cual se debe vivir. La sabían, la respetaban los pueblos de aquel tiempo en aquellos lugares. Obviamente no todos, pero aquí se destaca que la vida de Labán sí lo practicaba. Entonces vamos a deducir, vamos a encontrar muchas reglas, muchas leyes que finalmente van a terminar siendo mencionadas como mitzvot, como parte de la Torah escrita en el futuro. Esto es lo que ha ocurrido. Finalmente no encuentra sus muñequitos, sus ídolos, Labán, y las cosas empiezan a resolverse de esta forma. Ahora, Labán sí estaba bastante molesto,
E incluso aquí hay algo que nos hace saber ciertas cosas. Dice el texto, si no fuera porque el Elohim de mi padre, Elohim de Abraham y temor de Itzhak, que estuvo conmigo, que ahora vacío me hubieras enviado. A mi sufrimiento y a la fatiga de mis palmas vio Adonai y lo demostré anoche. Bueno, y lo demostré anoche, o sea que ya Jacob calculaba la visita de Labán y hace enviar a su tefilá, a su espíritu, para que Akadosh Baruj Hu intervenga con la vida de Labán, tal como ocurrió. Aquí nosotros vemos la conexión que existe en este varón Jacob, este apego tan fuerte que tiene con Hashem, está tan conectado que puede captar las intenciones en el corazón de las demás personas y finalmente decide por algo que convenga. Esta es una virtud y un privilegio en la vida de los patriarcas, y algunos de entre los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob han tenido a bien heredar este talento, este don que poseían aquellos, este don profético, esta instancia de saber lo que puede ocurrir en un momento dado, más allá adelante, para saber qué decisión se deba tomar. Bueno, finalmente Jacob va volviendo a la tierra de Canaán, la tierra de su padre. Esta es la aliyá número 6. Shalom.